Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Atrasados por este Mercurio retrógrado, tuvimos un pequeño problema con el micrófono de Eduardo, quien va a estar acompañándonos para analizar este Mercurio retrógrado. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Úrsula, contento de estar contigo. Y aquí, esto es casi una terapia para mí porque tengo Mercurio retrógrado encima de mi Mercurio en Piscis. No nací con Mercurio retrógrado, pero a los mismos grados de Mercurio natal. Retorno al Eh, Mercurio. o sea, tienes Mercurio natal en Piscis. Sí. Con razón estuviste con problemas de micrófono. Cuando tengo la cita con un cliente que tenga Mercurio retrógrado, a veces me llega, llegaba el día que no es, o me llamaba y me decía, hey, te estoy esperando para que comencemos la cita. No, tu cita es la semana entrante. Pero espérate, tú también naciste con un Mercurio retrógrado, No, entonces, directo, ¿no? por fortuna. Ah, es directo, ok. No, Pero yo a tengo un 23 Mercurio grados de Piscis. retrógrado, yo tengo un Mercurio retrógrado, pero en el grado, pero en el signo de Virgo, en el signo opuesto, ¿sí? Bueno, bueno, Voy pues a el tener tuyo está en tres cosas. domicilio, el mío está en exilio. Ahí vemos, bueno. Pero mira, el tema de introduciendo ya lo que es Mercurio en Piscis y retrógrado, puede ser una dificultad en un inicio, pero eso nos fuerza a trabajar y a sacar nuestros mejores talentos en comunicación con el tiempo. Lo que pasa es que un Mercurio en Piscis no es un Mercurio lógico, es más bien un Mercurio intuitivo que no va a entender quizás intelectualmente o racionalmente o no va a entender desde el punto de vista del razonamiento lógico por qué le está pasando lo que le está pasando. Es decir, que podemos estar como preguntándonos y tratando de buscar esa explicación lógica y no la vamos a encontrar con un Mercurio en Piscis. Mercurio te dice, No, mira, déjate de buscar la lógica y el razonamiento detrás, porque aquí déjate llevar por la intuición y esa es la invitación, es dejar el lado Virgo, porque este Mercurio rige el nodo sur en el signo de Virgo, es como dejar de pensar en casillas Excel y escucha lo que tu alma te tiene que decir, escúchate por dentro, interiormente, y deja que la mente se calle, no escuches tu mente, porque la mente dice una cosa y el alma al interior de uno quizás nos dice otra cosa. sí, la desventaja, pues Mercurio en Piscis está en exilio. En la astrología antigua, pues era un planeta peregrino y se le quitan muchísimos puntos de dignidad. Pero, por otro lado, tiene la ventaja de tener un contacto con la intuición supremamente alto. Son cosas que, como tú decías, no sabemos cómo ni por qué. Hay un mensaje, una información que viene del alma con una comprensión que a veces es muy difícil de expresarla en palabras, pero hay una verdad que baja del cielo y que se conecta con ese Mercurio en Piscis para poder tener la certeza de qué es lo que está pasando. Es una guía, solo que nuestra mente racional, lógica, cuadrada no nos permite tener una confianza en esa intuición. Entonces, el aprendizaje con este Mercurio en Piscis es aprender a confiar y a tener fe, porque Piscis es precisamente el terreno de la fe, del contacto con un plano superior, con algo más grande que nosotros. Además que Mercurio en Piscis representa el medium, el mensajero, pero que no te va a transmitir el mensaje literal, que no te va a decir las cosas a lo Virgo, sino que te va a enviar otras formas de señales, otras formas de símbolos, nos va a traer mensajes del dios Neptuno, de las profundidades del mar, y es el Mercurio de los mediums, es decir, vamos a canalizar sueños, vamos a canalizar mensajes a través de las canciones, a través de una frase de un libro, a través de un poeta, a través de una hipnosis, ¿sí? Poderoso lo que acabas de decir. Mira, el grado 23 de Piscis
en el grado sabiano, imagínate que es un medium que materializa objetos. La transición inconsciente de valores espirituales reducidos al plano del mundo astral y la pasión por especular y por no por especular, por las cosas espectaculares y por la difusión del orden físico. Entonces, es realmente dentro del campo mediúnico y del campo de cómo, así como en la carta del tarot del mago que está canalizando una información y materializándola, volver lo que está en el plano espiritual, algo aterrizado aquí a este plano físico. Bueno, Mercurio empezó ayer a retrogradar, 26 de febrero, y retrograda hasta el 20 de marzo, y lo va a hacer desde el grado 22 del signo de Piscis, 22 y algunos minutos, no recuerdo, hasta el grado 8 de Piscis. Obviamente, esta retrogradación es una invitación también al pasado, a recordar, porque todo lo que simboliza un Mercurio retrógrado tiene que ver con recordar, reaprender, reevaluar, resignificar, reinterpretar, reescribir, ¿o no? Sí, el Mercurio retrógrado es esa invitación a revisar para que las cosas se alineen y no tengan errores. Al mismo tiempo, a ir al pasado para lo que no se cerró, para lo que quedó pendiente, poderlo cerrar. Y al mismo tiempo, ir hacia adentro, interiorizar a escuchar ese silencio que nos permite encontrar por dónde es el camino y buscar esa guía de nuestro yo superior, de nuestra sabiduría inconsciente. Y en eso es que vamos a estar en el periodo que acabas de decir. Sí, efectivamente, empezó retrógrado el 26 ayer, y va a estar directo el 21 de marzo. Y en ese periplo de retrogradación va a ser contactos muy interesantes. El cielo va a estar dándonos unas oportunidades muy grandes que vamos a estar analizando aquí. Bueno, yo quiero hablar de algunos aspectos, pero antes de entrar a hablar de algunos de los aspectos que me parecen muy llamativos de este Mercurio retrógrado, hablemos de la sombra también de un Mercurio retrógrado en Piscis, que es el signo de el principio del caos, donde seguramente nuestra mente no encuentre esos puntos de referencia para ubicarnos y quizás hayan días de confusión, de pérdida de memoria, de solapar tiempos, de tener missing time o espacios en blanco en que uno dice, bueno, vine a la cocina y ¿para qué vine? Missing time. ¿Para qué vine a la cocina? ¿Dónde están mis llaves? O reencontrarse yo siempre digo que con Mercurio retrogradando podemos reencontrar cosas que habíamos perdido, ya sea reconectar con personas que se habían perdido bueno, la perdí de vista esta amiga o este personaje y reaparece, o había perdido un objeto y lo volví a reencontrar cuando Mercurio se puso retrógrado y volví a reencontrarlo sin querer encontrarlo, porque me puse a hacer el aseo y de pronto apareció algo que incluso ya lo había olvidado. Lo busqué durante mucho tiempo, nunca lo encontré, lo olvidé y de repente, ¡wop!, reapareció. Llegó a ti sin buscar, sin que lo estuvieras buscando. Y en este camino de Mercurio retrógrado va a encontrar a Venus. Entonces ahí está el tema de las relaciones del pasado que recordamos o que añoramos, o que de una u otra forma vienen eventos que nos la traen o físicamente pueden llegar a aparecer. Y aquí en esto está el fenómeno que dicen en francés, le síndrome de la crotte gelée, que es como el síndrome del desecho que ha sido congelado y que no huele, pero es un desecho, y que nos olvidamos de las cosas negativas que sucedieron en esa relación. En la Biblia también dice
en la parte de la metáfora de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando la mujer de Lot voltea a mirar y se vuelve estatua de sal, ¿no? Entonces es como cuando vamos hacia el pasado nos podemos a retomar esas relaciones que ya fueron, que estamos en un camino de evolución hacia adelante y que volvemos a retomarlo, pues quedamos como estatuas de sal. Claro, sería una conexión con amores del pasado, por ejemplo, esas idealizaciones o esas fantasías que recordamos o que nos imaginamos también, pero también son las conversaciones. Yo creo que es un momento en las relaciones de transparentarse, porque Mercurio con Venus en Piscis son como bastante románticos, confusos, lo digo o no lo digo, me aparezco o no me aparezco, le hago entender qué o le hago parecer otra cosa, o incluso nosotros estamos quizás entrando en una relación donde no sabemos muy bien hacia dónde va la relación, no te llama, no te responde o se desapareció y después reaparece los ghosting, los famosos ghosting, que es muy típico de los contactos de Mercurio con Venus o Mercurio retrógrado en Pisces, donde uno dice, bueno, si se desapareció, esos son los mensajes de Mercurio retrógrado en Pisces. Ese fue el mensaje. No te respondí más el llamado. Asume tú la respuesta o interpreta qué significa ese vacío o esa desaparición que yo hice, te lo dejo a tu completa imaginación. Ese es Mercurio retrógrado. El silencio habló. El Sí, silencio. y también el hecho de que los Venus signifique o los valores, entonces es una revisión de cuáles son nuestros valores, a qué vamos a acordar importancia en la vida. No solo la reevaluación de los valores que han representado las relaciones en el pasado, sino mi valor físico como el dinero, las propiedades, a qué voy a dedicarme, a qué le voy a dar más importancia en la vida. O también a idealizar, ¿no? El tema de que eh, la relación, sobre todo en lo que estamos hablando, de que el pasado genera un tiempo y se olvidaron los problemas que tuvo e idealiza esas relaciones. O si estás creando una nueva relación, puedes llegar a idealizarla. O el hecho de que este Mercurio-Venus esté en el signo de Piscis tiene el tema también de que puede crearse una dependencia afectiva o que entres en el campo de Salvador y en la relación no estés siendo equilibrada y estés aportando o dando más de lo que la relación debería para que se compense. Además que Mercurio retrógrado va a ser el regente del eclipse que vamos a tener el 3 de marzo en el signo de Virgo. Es decir, que Mercurio va a tocar el punto del eclipse. Recordemos que este eclipse se va a producir en el grado 12, entonces Mercurio va a estar retrógrado en el momento del eclipse, rige el nodo sur de Virgo, donde tenemos que soltar servilismos, victimización, estrés, tenemos que soltar hábitos, tenemos que soltar obsesiones también muy virginianas, tenemos que soltar quizás temas relacionados con el perdón, es decir, dejar que se diluya, porque Mercurio en Piscis nos va a ayudar a soltar, a diluir, pero además va a ser importante cuando toque el grado del eclipse, porque primero el eclipse se produce en el grado 12 y luego Mercurio, unos días después, va a llegar hasta el punto del eclipse que va a ser el grado 12. No he ido a ver la fecha, pero tiene que ver con algo kármico, porque ahí están un eclipse, se produce un eclipse, y ahí tiene que ver con un tema del pasado, con un tema kármico que se cierra, que se resuelve, que llega Estamos hasta... en un momento muy kármico porque el 11 de febrero Mercurio tocó al nodo, que es un contacto con el destino. Luego viene el eclipse, pues que se produce muy cerca a los nodos, es un eclipse total de luna a 12 grados, como bien dijiste. Y luego, hacia el 20 de marzo,
vuelve el Mercurio a tocar al nodo. Entonces estamos muy alineados con cosas kármicas, puertas que se abren y que nos están invitando a cerrar un ciclo muy importante, dado que el nodo norte está en Piscis, el nodo sur está en Virgo, y ese eje Piscis-Virgo es el eje donde nos estamos llamados a trabajar. ¿A trabajar qué? A trabajar a nuestra higiene mental, a la rutina, a dejar los malos hábitos atrás, a pensar más en nuestra salud física, a contactar más nuestra sabiduría interior. Y también a nivel de astrología mundana, mundial, se está hablando mucho de el fin del estado de bienestar, porque Virgo es ese bienestar social, la salud, las cosas que damos por garantizado, el tener una pensión, y son temas que están muy sobre la balanza y más con los riesgos que hay de una amenaza de crisis financiera o una amenaza de pérdida de empleo por la inteligencia artificial. Esto se va a ir son temas de los cuales vamos a estar hablando y escuchando hablar bastante. Y la invitación es confiar, tener fe. Muchos de los problemas que uno imagina realmente nunca llegan a ocurrir. Y Virgo es la necesidad de controlar, de tener todo organizado. Entonces ahí hay un soltar y dejar el control para más bien vivir la vida y más bien irse a tener un momento de calma, de paz y de interiorización. Mercurio desaparece del cielo, no lo vamos a ver porque Mercurio va a entrar en el corazón del Sol y como el Sol es una estrella de fuego que ciega por la cantidad de luz que emite, ahí Mercurio se pierde porque es un planeta muy chiquitito, lo perdemos de vista. Entonces, en ese sentido, desaparece de la vista el 28 de febrero para volver a ser visible el 14 de marzo. Entonces, son días en que el mensajero desaparece. Es decir, te quedaste con la línea colgada del teléfono, te quedaste esperando la respuesta. ¿Dónde está el cartero? No sabemos, no lo vemos. Es el momento para tomar decisiones. Yo, personalmente, siento que un Mercurio en Piscis tiene que ver con tomar decisiones a nivel de la intuición, no con la razón. Y Mercurio va a estar haciendo la conjunción con el Sol. Vamos a tener el Mercurio Casimi el 7 de marzo en el grado 16. Ahí se produce Mercurio, va a estar en el corazón mismo del Sol. Y esa es la iluminación mental. Cuando uno dice, oh, epifanía, ahí es como, oh, ahora veo con claridad lo que antes estaba tan confuso. Sí. Sí, el 7 de marzo tenemos Mercurio conjunción con el Sol. Esta conjunción es la conjunción inferior, es cuando Mercurio está más cerca a la Tierra y va en la mitad de su recorrido de retrogradación. No se ve porque la luz del Sol lo eclipsa y hay que esperar a que salga de combustión y bajo los rayos, 18 grados después del Sol ya comienza a poderse ver. Y ahí lo vamos a comenzar a ver en la mañana. En este momento, hasta ahora se estaba viendo en la tarde, era un Mercurio epimeteico. Ahora, después del 7 de marzo, va a ser prometeico, es decir, que vamos a estar más a la mente enfocada hacia el futuro, con una mentalidad más progresista. Y ese periodo, cuando está ahí, Casimi, es un periodo de gestación donde se vacía ese Mercurio, ese ciclo para renovarse, de introspección profunda y también de un momento de pérdida de claridad, de vaciarse. Otra vez vuelve el tema de escuchar la voz interior y ir algo que están haciendo, entonces dejar que esa semilla comience a germinar y para que esa gestación pueda ser ese periodo completo.
Claro, recordemos que la versión de Mercurio prometeico se refiere a Prometeo, que se va a robar el fuego sagrado del Olimpo y se lo va a entregar a los hombres. Y en el mito, el fuego del Olimpo representa el conocimiento superior. Entonces Prometeo va a decir, los hombres, por los seres humanos, tienen derecho a acceder a ese nivel de conocimiento y de conciencia superior, y se roba el fuego, se lo entrega a los humanos, y ahí Prometeo va a ser castigado por Júpiter por haber robado el fuego sagrado. Me parece muy interesante mencionar que cuando Mercurio está retrógrado, justamente representa el robo del fuego sagrado. ¿Por qué? Porque el Mercurio está pasando en el corazón del Sol. Entonces está robando el fuego sagrado, ¿sí? Y por eso aparece esa iluminación o esa toma de conciencia que representa un Mercurio Casimi, que de hecho un Mercurio retrógrado es propenso, ¿sí? Es un periodo donde justamente Mercurio se puede convertir en el carterista que se roba el fuego, el carterista que engañó, Sale el corriendo con el fuego. comerciante, el fraude en internet de la tarjeta de crédito, el que te robó la identidad, el que te suplantó, porque Mercurio rige Géminis, es decir, el que te clonó la carta, te clonó la identidad, en fin. Así que tengan cuidado con ofertas de arcoíris y de unicornios que aparezcan por ahí, sobre todo durante este periodo. Digan, no, 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 esto es Mercurio el carterista. De hecho, justamente antes de ayer mi papá me decía, oye, me apareció una promoción re buena, que no sé qué. Y yo dije, a ver, esa promoción me parece muy rara. No apretes ningún botón, no entregues ningún dato, no rellenes ningún formulario, porque estamos en periodo de Mercurio retrógrado y esa promoción era muy extraña. Así que era demasiado bonita para ser verdad, demasiado bonita para ser verdad. Sí, siempre hay las recomendaciones especiales para poder salir ilesos de Mercurio retrógrado. Creo que también tiene muy mala reputación el Mercurio retrógrado, ¿no? A veces te exageramos y decir, no, no fue culpa mía, fue la culpa de Mercurio retrógrado. Claro, porque estaba despistado volando bajo y me pillaron volando bajo y firmé una cosa que no leí y bueno, ahí está, tatán. ¿Por Sí, qué? sí, Por está. nuestro despiste, por confiar. Dice, sí, pero es que yo lo firmé porque yo confío en esta persona y por eso no lo leí, porque confío en esa persona. Y ahí, tatán, se cayó el unicornio. Entonces, a ver, Sí, ser precavido no tiene nada de malo, ¿sí? Una cosa es confiar en alguien, pero además podemos confiar y ser precavidos al mismo tiempo. Es decir, sí, Eduardo, yo confío en ti, pero de todas maneras voy a ser precavido y voy a leer lo que me estás proponiendo. me haces acordar de una historia que era de alguien que creía mucho en Dios y le dejaron a cuidar unos camellos en la noche y iba en una caravana y al día siguiente le dijeron, bueno, ¿y dónde están los camellos? ¿No los amarraste? Y dice, no, pues yo se los encargué a Dios para que me los cuidara. Y dice, sí, que confía en Dios, ten fe, pero amarra los camellos. Entonces, al ser precavido y al mismo tiempo tener confianza, no dejar las cosas sueltas. Y están siempre las recomendaciones típicas de Mercurio retrógrado, leer 2 veces lo que vamos a firmar, verificar si lo que yo creí entender es lo que la otra persona quiso decirme, antes de enviar un correo, leerlo, no responder inmediatamente a los correos porque puedes entrar con una parte emotiva muy alta, más si ahora que por ejemplo que Mercurio va a estar en conjunción con Marte y que a su vez Marte va a estar en cuadratura con Urano. También eh, recordar que lo que no está claro, pues no está decidido. Y a nivel de negocios, Mercurio tiene muy mala reputación. Mercurio siempre es como el de el que hace las trampas, el tramposo, ¿no? Eh, para la gente que trabaja con la bolsa y la parte de mercados, entonces ahí hay una distorsión en el análisis. O si vamos a hacer un negocio, podemos estar recibiendo datos engañosos.
hay que tener mayor cautela de lo que tenemos cuando negociamos o para la parte del trading, por ejemplo. Reducir la exposición al riesgo, confirmar 2 veces los datos y no ir a operar demasiado. Y pues también estamos viendo alrededor del mundo financiero qué va a pasar con la burbuja de la inteligencia artificial, si Bitcoin sigue bajando, si se va a recuperar, si quedó secuestrado por las grandes ballenas. Va a haber también mucha distorsión a nivel de lo que escuchamos en las noticias. Sí, porque Mercurio retrógrado en Piscis es la gran tapadera de lo que no queremos que el mundo sepa, porque aquí me voy a lanzar con un tema que me apasiona. Mercurio retrógrado, es más, primero, Mercurio hizo hace muy poco una cuadratura a la Lilith, que fue el 18 de febrero, ¿sí? Mercurio retrógrado hace 3 contactos con la Lilith en el signo de Sagitario y también durante todo este vaivén que hace en Piscis va a hacer 3 trígonos a Júpiter en Cáncer. Esos son los aspectos mayores, aparte del Mercurio Casimi, pero es una sola conjunción. Ese patrón de 3 trígonos y 3 cuadraturas forman parte de esta retrogradación. Y Lilith en Sagitario, lo habíamos hablado con Juan Carlos y con... me olvidé de... ¿Enzo? Con Enzo, justamente de que Lilith en Sagitario iba a poner el dedo en la llaga sobre la justicia patriarcal, como la justicia defiende o encubre a los criminales, a los políticos, sobre todo en temas de abusos sexuales. Recordemos que cuando Lilith ingresó en Sagitario en diciembre es cuando se sueltan los archivos Epstein. Deciden, es muy opaca la justicia, ahí aparece la sombra de Lilith en el signo de Sagitario, y vamos a tener la segunda cuadratura. Tuvimos una el 18 de febrero, hace poco. Vamos a tener la segunda cuadratura el 16 de marzo. Y la tercera cuadratura se va a realizar el 28 de marzo con Mercurio en Piscis y Lilith en Sagitario. Y tiene que ver con todo lo que ha sido censurado, censurado con negro, así. Un montón de archivos y la mitad de los archivos que se han censurado porque no se han soltado. La mitad de los archivos, más de 3 millones. Y es la voz de las víctimas, que se trata de silenciar, abogar, sobre todo de las mujeres que todavía están invisibilizadas en esos archivos. Hay algunas que han sacado la voz, pero no todas, ¿sí? Va a traer cola esas cuadraturas, así que tenemos archivos Einstein para rato, porque además la Lilith sale de Sagitario en septiembre. La última vez que estuvo en Sagitario fue el Me Too, movimiento a nivel mundial. Este caso de Epstein también tiene que ver con pedofilia y violaciones sexuales y es un caso que explota a nivel mundial, no es algo local, es algo que traspasa las fronteras. Y en el 2017 también, durante ese tránsito, tuvimos el juicio a La Manada en España, este grupo de 5 hombres que violaron a Sí, una chica en San Fermín y que los jueces habían sí. considerado que no había habido violación, que había habido solamente abuso, y Lilith vino aquí a mostrar la sombra de la justicia patriarcal. Y También el caso de la mujer en Francia que ha estado siendo violada por su pareja y los amigos de la pareja que la llevan a la casa. bueno, justamente salió el libro ahora de Giselle Pelicot. En ese periodo estaba Lilith justamente en el signo de Libra, mostrando las peores sombras del matrimonio, que es la violación conyugal, que yo también lo mencioné mucho antes de que apareciera el caso de la Pelicot. Ahí yo dije, aquí va a sacar lo más oscuro del matrimonio. Y ahí apareció un símbolo. Y esto ahora de Lilith en Sagitario, porque ¿quién rige Sagitario? Es Júpiter. Y Júpiter es el otro planeta con el cual Mercurio va a estar haciendo estos 3 contactos también
muy importante, porque eso le da voz a Mercurio. Júpiter Amplifica. amplifica la voz de Mercurio y amplifica lo que no quiere ser censurado, lo que quiere ser liberado en búsqueda de justicia, en búsqueda de transparencia a nivel mundial, en búsqueda de una ética mayor, de justicia rehabilitante para las víctimas. En fin, ese trígono puede hablar de estas opciones o de estas oportunidades o de la institución política que sí va a querer luchar por un tipo de justicia para las víctimas. Es curioso cómo la secuencia de los eventos astrológicos está en que, bueno, está Mercurio retrógrado, viene a su Casimi, seguramente eso va a provocar que haya unas cortinas de humo alrededor de los archivos Epstein que nos distraigan con otras cosas como los extraterrestres, los Terrian, mire para aquí, mientras nosotros escondemos esto otro allá, y que sea una decepción de los grandes círculos de poder, que todos estén implicados ahí, ¿no? El tema que hay ahorita de Plutón en Acuario, en oposición también al Leo, que es ese poder, ¿no? Sacar todo lo sucio, lo oscuro que hay en esos círculos fuertes de poder. Y luego de que pase ese Casimi viene el Mercurio en trígono con Júpiter hacia el 9 de marzo, que estaría amplificando el sentido de justicia, estaría otra vez diciendo, ven, vamos a comunicar, a sacar el megáfono para hablar más duro sobre ciertas verdades. Y ese Mercurio trígono con Júpiter, al estar Júpiter exaltado en Cáncer, y además al ser un aspecto armónico, es algo muy bonito que podemos aprovechar para contactar la sabiduría espiritual. Júpiter es la riqueza de sabiduría espiritual y también para trabajar todos los temas que tengan que ver con la familia. Está precisamente el tema de los Terrian, que cuando lo hablo con las personas dicen, ¿dónde están los papás o en qué hemos fallado o por qué esa ausencia de pertenencia y cómo estos chicos están yéndose a la naturaleza, otra vez a la parte animal, como si fuese un mensaje ahí inconsciente de, bueno, regresar a lo básico, hacernos reflexionar. También este Mercurio trígono con Júpiter es el peligro de exagerar, de pronto ver el vaso todo medio lleno y olvidar que pueden haber ciertos factores de riesgo en las decisiones que tomamos. Al vivirlo de la buena forma, pues sería aprovechar para inspirarnos, para contactar los valores familiares, incluso para hacer terapia respecto a lo que haya sido difícil de vivir a nivel de familia, ya que Mercurio está retrógrado y que pues, nos invita también a trabajar todo esto del mundo terapéutico. Bueno, los 3 trígonos con Júpiter. Ya hubo uno el 16 de febrero, tenemos otro no sé si es el 9 o el 9 de 4, marzo, sí. 9 de El último marzo, va para el 9 de marzo. pero antes de eso está el del 3 de marzo. Sí. Ahí Mercurio va a Directo. revelar grandes verdades que seguramente estas grandes verdades pueden ser para nosotros, es decir, que se nos revela una gran verdad en nuestras vidas, como por ejemplo, yo no sabía esto en mi vida y aparece el Mercurio con Júpiter y aparece esa gran verdad, ¿sí? O esa justicia que yo estoy buscando, esa justicia divina. Obviamente se van a saber también muchas cosas a nivel mundial porque Mercurio retrógrado no tiene filtros. Va a empezar a filtrar de muchos temas, de muchas cosas. Nos vamos a ir enterando de muchas cosas con estos trígonos de Mercurio y Júpiter. Recordemos que Mercurio es el hijo, si no es el hijo preferido, es uno de los hijos preferidos de Júpiter, Consentido. de los más consentidos de Júpiter. Y cuando tienen estos maravillosos contactos, es como si Júpiter le entregara un poder enorme a Mercurio. Y
Yo creo que también es un trígono que nos permite acceder a conocimiento superior, planificar viajes o salir de paseo, aprovechar esos contactos para traslados cercanos, para abrir un buen libro. Yo creo que si uno quiere entrar en un libro y realmente vivir la aventura de 200 leguas submarinas, Ujú. pueden abrir el libro, por ejemplo, el día 9 de marzo o el día 3 de marzo, y con ese contacto es como que si uno estuviera ahí protagonizando la aventura de Julio Verne o cualquier otro tipo de Sí, libro de película. es un buen momento para expandir la conciencia, para hablar de viajes, para aprender, para de pronto inscribirte a aprender algo nuevo, un nuevo idioma, perfeccionar una lengua, todo eso está genial para ese trígono de Mercurio con Júpiter. Y luego viene Mercurio conjunción con Marte, ¿cierto? 15 de marzo. Una sola conjunción, pero potente, pero es potente. Sí, pues Mercurio con, que es la palabra, con Marte es la palabra en acción. Muy bueno para a nivel mental que nos motiva para aprender, nos impulsa a tomar decisiones, pero también hay que escoger las batallas porque con Marte pues siempre está el tema de la agresividad. Podemos de pronto responder de una forma que no convenía, agredir, romper relaciones, tener conflictos por el manejo de la palabra. Y también puede haber mucho nerviosismo mental, más porque van a estar casi en cuadratura con Urano. El riesgo ahí, pues entonces es también de accidentes por apresuramiento o que seamos impacientes. El 15 de marzo es un momento para salir más temprano para el transporte, en el transporte, con eso no tenemos que estar acelerados, tener más paciencia y escoger las batallas y desacelerar, más bien vivir esa parte de interiorización del Mercurio en Piscis y no la aceleración del Marte. Y el 3 de marzo, que es el día del eclipse, que es un eclipse también de revelaciones, porque los eclipses también son reveladores. Ese día del eclipse, justamente el 3, Mercurio, que está retrogradando en Piscis, hace uno de los trígonos con Júpiter en Cáncer, el 3 de marzo. Entonces eso se produce el día del eclipse, por eso el eclipse va a ser muy revelador, que también este eclipse habla de justicia, porque poca gente sabe que la constelación de Virgo la crea Júpiter para honrar a Astrea, que es la diosa de la justicia. Ah, ¿Sí? qué bonito. Entonces, Y este eclipse que se da a 12 grados de Virgo, ese grado en grados avianos se representa como la ceremonia matrimonial concluyó y el esposo alza bruscamente el velo a la esposa. ¿Qué es lo que estás diciendo? Hay velos que se corren, verdades que van a salir. bueno, yo ahí me estoy preparando para el eclipse porque el eclipse me cae entre el Sol y Mercurio, Virgo, me cae al medio. El punto medio Sol-Mercurio. Sí, pero para mí marzo es tremendo porque me voy a 3 retiros en marzo. El primero comienza el 12 de marzo, el segundo es el 21 de marzo y el tercer retiro es el 27 de marzo. Así que es un mes muy movido Está genial con el tema de Mercurio retrógrado, que es un momento de interiorización, de meditar, de de retiros, porque es terapéutico, genial de para hacer retiros. retiros un Mercurio en Piscis, para hacer retiros espirituales, para hacer retiros cerca del agua, para aislarse, para reencontrarse, para reconectar. A veces perdemos la conexión con uno y yo creo que una de las cosas bonitas de un Mercurio en Piscis tiene que ver con reconectarse con nuestra parte interna y escuchar esa vocecita interna que es la que nos va guiando y que muchas veces decimos, debería haber escuchado mi voz interior y escuché mi mente y ahí la cagué. Debería haberme escuchado, debería haber escuchado mi intuición
Y eso es un Mercurio en Piscis. Sí, Piscis es la parte inconsciente, entonces al estar Mercurio ahí es dirigir la mirada hacia adentro, ponerle orden a todo ese desorden interior que puede haber a nivel inconsciente y al mismo tiempo al ir hacia el pasado y al estar hablando de ciclos es como en la película del Día de la Marmota que repetimos los patrones, repetimos y repetimos, de fijarnos, bueno, ¿cuál es el patrón que debo dejar de repetir para tener resultados diferentes y no seguir haciendo lo mismo? No eh, tener que comer algo diferente porque vamos a variar la receta con la que estamos cocinando. Entonces, si quieres usar este ciclo a tu favor, pausa, verifica, mueve tu atención hacia el interior y escucha que ese desorden que podemos estar viviendo en este momento pudiese convertirse en una claridad para mañana, una claridad emocional y a nivel de dirección de vida para mañana. Sí, y hay que entender que para que haya un nuevo orden tiene que haber caos y confusión como energía primigenia, porque a partir del caos y la confusión va emergiendo este nuevo orden, que es lo que se viene con el eclipse que vamos a tener en Virgo. O sea, yo no concibo que podamos hacer un nuevo orden sin que antes esté todo de cabeza. Si está todo ordenado, no vemos la necesidad de ordenar. A eso voy. Sí, Tiene que sí, estar todo de cabeza para decir, no, a ver, acá esto es un caos en mi vida. Tengo que volver a reordenarlo. Eso es un poco también el Mercurio retrógrado en Piscis. sí, sí, el ser humano para que evolucione necesita retos, necesita que el exterior tenga cierto caos para que pueda tomar decisiones diferentes y decidir evolucionar y sacar lo mejor de sí mismo. Además que es también una gran oportunidad, dado que vamos hacia el pasado, podemos estar revisando nuestra historia y bueno, el ser humano no es culpable de lo que vivió cuando era niño porque no tenía los recursos, pero ahora que somos adultos ya somos responsables y podemos resignificar, recuadrar esas experiencias del pasado que seguro van a estarse reviviendo a lo largo de este periodo hasta el 20 de marzo. Y es curioso que el 20 de marzo haya una configuración tan fuerte donde Mercurio vuelve a estar directo, está en conjunción con el nodo diciendo aquí estos son eventos que el destino está mandando, nos está dirigiendo hacia el tema de Piscis de cerrar ciclos y al mismo tiempo estamos comenzando el año astrológico. El sol entra a 0 grados de Aries, el punto vernal, y comienza la primavera. Un Claro. inicio con fuegos artificiales. Mercurio directo en pleno equinoccio, no es menor la señal, esa es una señal Sí, poderosa sí, es una señal con demasiadas coincidencias. que son sincronicidades, que no son coincidencias, son sincronicidades del universo. Y yo Tal creo cual. que ese nuevo inicio del equinoccio también es que reiniciemos algo en nuestras vidas utilizando la magia del caos, porque eso es Mercurio en Piscis retrógrado. Es como utilizar el poder de la magia del caos, porque el caos puede ser mágico. Confuso, Sí. pero mágico. Ese Mercurio en Piscis nos va a ayudar a entender que ese caos y ese desorden pisciano realmente no es un desorden, es una matemática y un orden que aún no podemos comprender porque está a un nivel mucho más alto. Bueno, de ahí vienen los caoístas, ¿sí? Seguramente los que crearon esa creencia, o no sé cómo llamarlo, seguramente tenían un Mercurio natal en casa 12 o en aspecto con Neptuno o en el signo de Piscis, ¿sí? Los que inventaron la corriente del caoísmo, ¿sí? Es muy pisciano, las teorías del caos. Mm, Estamos ahí en pleno caos, a ver cómo logramos encontrarle el orden dentro de esos patrones de desorden. Es normal quizás sentir dolores de cabeza, náuseas, mareos, porque también Mercurio rige la mente y en el signo de Piscis es como tener el efecto del marinero, ¿sí? Cuando uno se sube arriba de un bote
y cuando se baja a la tierra todavía uno cree que uno camina como un poco mareado, sobre todo las personas que no están acostumbradas, el síndrome del marinero, que yo lo siento mucho cuando Mercurio retrograda. A mí me pasa mucho el síndrome del marinero. En Estoy como especial, embotada, sí, estoy como sí, embotada a nivel mental, sí. Sí. en especial cuando el Mercurio está en conjunción con el Sol hacia el 7 de marzo puede ser más fuerte esos efectos. ¿A quién va a afectar más este Mercurio retrógrado? Bueno, obviamente a el eje Virgo-Piscis de signo solar, de signo ascendente, o si tienen a Mercurio en Piscis o en Virgo. ¿A quiénes Yo. más? A Sagitario y a A Géminis. Sagitario y a Géminis porque les hace cuadratura, especial los que tengan planetas por ahí en los grados 20 a 16 de sus signos cardinal adaptables. Signos mutables, entonces nos pide tener una plasticidad mental, tener un poder de adaptación o mutar, porque son signos mutables. Yo creo que Adaptarnos además al cambio. va a afectar a todos los signos que tengan algún planeta natal entre los grados 8 y 22 del signo de Piscis. Sí, y va a ser un periodo muy de agua, porque las retrogradaciones de Mercurio se van a dar en signos de agua. Esta va a ser en trígono con Júpiter en Cáncer en agua. Es muy de organizar nuestras emociones, de sentir, de dar tiempo para descansar, dormir, como el agua, ¿no? Estar calmando la mente, que ese mono, esa em, rapidez mental que venía con Mercurio en Acuario y un sobreestímulo nervioso, ahora debe ser calmado y como el agua en un lago que pueda estar en un día tranquilo, pueda reflejar la imagen del otro lado del lago. Bueno, y seguramente Mercurio nos trae descubrimientos y tesoros del mar, porque cada vez que Mercurio retrograda en Piscis, suceden cosas mágicas que se descubren, especies nuevas, especies que se creían extintas, eh, se producen descubrimientos de barcos hundidos, de tesoros perdidos, ¿sí? De ballenas que también se pierden y que van a varar a la orilla del mar porque el radar con el cual funcionan para ubicarse, hablamos de todo tipo de cetáceos, que también con un Mercurio retrógrado en Piscis se suele ver bastante cómo se pueden desorientar. El tema del agua va a estar muy evocado en el 2026 y bueno, en este periodo aún más por estar Mercurio en Piscis y retrógrado. Pero recordemos que el regente de Piscis, Neptuno, está en Aries y acaba de hacer una conjunción con Saturno. Y esta conjunción Neptuno-Saturno en Aries está poniendo en relevancia todos los aspectos del tema marítimo, tanto el petróleo. Vamos a ver qué va a pasar ahora con el estrecho de Hormuz, ahora que está Irán a punto de entrar, de Estados Unidos a punto de atacar a Irán. ¿Qué va a pasar con toda esa flota marítima que tienen ahí enfrente? Los temas de explotar los recursos marítimos también, y no solo el transporte marítimo, sino también la explotación de recursos marítimos y de estos puntos neurálgicos de Groenlandia y la importancia que tiene para crear un canal y una ruta marítima. Esos son los temas más álgidos y también Groenlandia como una reserva de agua a nivel mundial que Exacto. van a estar en el juego geopolítico, en el radar. Y eso es interesante lo que mencionabas, porque efectivamente este Mercurio retrógrado está regido por Neptuno, que se encuentra en Aries, y Neptuno en Aries va a hablar mucho de una tendencia un poco psicodélica, subjetiva, de
estas nuevas identidades, porque estamos en el signo de Aries, del yo soy, fluid identity. Ya no estamos hablando de los fluid genders, sino que de los fluid identity, de estas identidades fluidas dentro de las cuales los Terrian creo que podrían ser la punta del iceberg, porque con Neptuno en Aries podríamos autoidentificarnos de muchas maneras fluidas, entre comillas, aunque pueda parecer una locura, porque también es Neptuno en Aries, ¿sí? Ujú. Donde yo me autopercibo aliens, árbol, perro, gato, me autopercibo de una determinada manera. Entonces yo puedo decir, sí, soy perro en un cuerpo de mujer, soy árbol en un cuerpo humano, soy, en fin, tiene que ver con la subjetividad, un Neptuno en el signo de Aries, como experiencia fenomenológica que puede ser muy extraña quizás en un principio de comprender, porque hay que vivirlo para entenderlo. Visto desde afuera parece una locura, pero me Sí, imagino que si uno lo vive, uno lo entiende. No lo estoy es- justificando, pero lo que digo es que hay que vivirlo para entenderlo. sí, Aries es yo soy, y al estar Neptuno ahí, entonces, bueno, y al fin, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Vamos a ver una Exacto. confusión. Claro, porque puedo ser parte de la tierra y un día me siento árbol, un día me siento una flor, un día me siento un animal, un día me siento Úrsula, un día me siento Úrsulo, un día no sé quién soy y así puedo pasar de un estado a otro y eso es las identidades fluidas. No tengo por qué estar ahí encasillada como una sola identidad. Bueno, Eso es un poco apertura mental para muchísimo. saber cómo nos Es la relacionamos con experiencia todos. subjetiva, la experiencia subjetiva es en Neptuno en Aries. Así que Sí, bueno, ven, y también Mercurio es la forma en que percibimos la realidad, ¿no? Hay muchas realidades, hay muchas formas de percibir. También podemos aprovechar este Mercurio desde el punto de vista de lo creativo, de ese potencial artístico creativo, ya que está en Piscis. Recordemos que, por ejemplo, personas como Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, tenía Mercurio en Piscis. Hay una anécdota que le dice, entrevistar a la mamá de Gabriel García y le decían, ¿por qué no ha vuelto a escribir Márquez? Dice, pues porque ya se murieron las personas que le contaban las historias. Ese tema de narrar las historias y volverlas ese realismo mágico. Steve Jobs también tenía Mercurio en Piscis y supo cómo conectar la tecnología con el arte. Él hizo unos cursos de caligrafía y después influyó mucho en los tipos de letras, ¿no? Es esa imaginación aplicada, esa intuición expresada en una forma ya más práctica, artística, y más con los eclipses en Virgo, de una forma que nos pueda servir al cotidiano. Y irnos también a todas esas interiorizaciones y esos viajes internos, ya sea por el camino vía meditación, la visualización creativa, el caminar, el contactar la naturaleza, el buscar esos espacios de soledad íntimos con nosotros mismos que podamos caminar solos, sin el celular, porque ese es un factor que, una epidemia que tenemos ahora y no permite tener esos tiempos para decantar el aprendizaje, para asimilar las ideas, para ver cómo nos sentimos, o el mismo nos levantamos muy rápido de la cama en la mañana y no decimos, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con mi día? ¿Cómo me siento? ¿A qué le voy a dar prioridad? ¿Qué recursos necesito para eh, tener más éxito en lo que voy a emprender? O lo mismo cuando vamos a la cama a decir, estoy hablando mucho de los sueños y de este tema del descanso por lo que es Piscis y por lo que es agua. mm, Entonces el Mercurio en Piscis nos invita a trabajar con esos sueños. Y una forma muy interesante de trabajar con los sueños es redireccionar ese potencial creativo y esos recursos que tenemos a nivel inconsciente al irnos a la cama y decir, bueno, quiero buscar la información o que toda esta riqueza que voy a tener en el mundo de los sueños
me traigan mensajes respecto a tal situación que quiero mejorar o visualizarme lo que, el potencial de lo creativo de lo que quiero hacer a través de esos sueños. Todo esto lo podemos manejar y trabajar exponencialmente con esta retrogradación de Mercurio en Piscis. Correcto, porque Mercurio trae mensajes, eh, envía mensajes a través de los sueños. Es decir, que si tenemos sueños, tenemos algún sueño o varios sueños durante estos días que Mercurio está retrogradando en Piscis, es una de las maneras en cómo nuestro inconsciente nos está enviando un mensaje. A veces esos mensajes son poco claros, porque uno dice, soñé tal cosa, pero ¿qué quiere decir ese sueño? Claro, porque ahí estamos tratando de entender el sueño desde el punto de vista de la razón, y para entender el sueño, Mercurio te dice, no, no lo hagas desde la razón, hazlo desde la intuición y ahí conectarás con el mensaje que está encriptado, porque eso es mucho de un Mercurio en Piscis, que los símbolos representan como un tipo de criptograma, ¿sí? Y como es el dios de los caminantes, Mercurio, Mercurio es el que en Piscis dice, aquí no hay camino, no hay un camino, aquí el camino se hace al andar, así que déjate guiar porque se hace al andar. Así que caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Total. Muy Sí, bien. siempre la recomendación cuando yo veo mucho Piscis, mucho Neptuno en una carta y que ese ciclo está activado por un tránsito es, bueno, estás pasando por un periodo donde se bajó la niebla, donde no ves en el viaje la otra orilla cuando estás viajando por el mar, por el lago, por el agua, pero ten la fe que en algún momento el cielo se va a despejar y vas a ver la otra orilla. Exacto. Qué bello programa, mi estimado Eduardo. Yo terminaría diciendo que con este Mercurio retrógrado, escuchemos nuestra alma, lo que nos quiere decir nuestra alma. Callemos todas las voces que están afuera, callemos la voz de lo que nos dice mamá, papá, hijo, pareja, jefe, que nos dicen, nos meten mucho ruido a veces en la cabeza, y Mercurio es, tómate el tiempo de escucharte a ti, de escucharte a ti, de ir en profundidad hacia ti mismo y escucharte para comprenderte. Y desde ahí empezar a andar. Sí, yo quisiera terminar con una frase que dice Marc Anthony en su canción de Vivir la Vida. Dice, voy a escuchar el silencio para entender el camino. Qué bello. Mm, Bellísimo, mi estimadísimo Eduardo. Espero que a la gente que nos siguió les haya gustado. también, Hemos dado un montón de claves, de fechas, de aspectos. Aprovéchenlos, porque este Mercurio se va a quedar hasta el 15 de abril, si no me equivoco, en el signo de Piscis. Así que vamos a tener un Mercurio pisciano para rato. total. Gracias, Úrsula, por este espacio. Fue muy agradable este intercambio y un abrazo para todos y que puedan utilizar el máximo potencial con este Mercurio retrógrado. Un beso a todos. Nos vemos el domingo. Bye. A la próxima.